5. Entra en el reposo dirigido. Libro Enciende tu cerebro de la doctora Caroline Leaf. Escritura principal. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10. Concepto científico vinculado. Cuando nos dirigimos nuestro reposo con introspección, autorreflexión y oración, cuando atrapamos nuestros pensamientos, cuando memorizamos y citamos las escrituras y cuando desarrollamos nuestra mente en lo intelectual, mejoramos la red de modo predeterminado RMP, que enriquece tanto la función cerebral como la salud mental, física y espiritual. El orden divino se refleja claramente en la organización del cerebro. Dios ha diseñado el cerebro para trabajar en una serie de redes coordinadas. La expresión científica para esto es la organización funcional integrativa, que básicamente significa que todas las partes del cerebro están conectadas, trabajan juntas y se impactan entre sí. Dios también ha diseñado el cerebro de tal manera que la actividad intrínseca en la parte no consciente de nuestras mentes es donde se desarrolla la mayor parte de la acción mental y siempre es dominante, 24 horas al día. Es donde contemplamos, elegimos, construimos y ordenamos los pensamientos. En pocas palabras, es la actividad constante de alta energía que siempre se desenvuelve en la mente no consciente, incluso cuando estamos descansando. Lo que conscientemente pensamos, lo que decimos y lo que hacemos es impulsado por la información y la actividad en la mente no consciente. Así que la mente no consciente tiene las raíces de todas nuestras palabras y acciones, por lo que elegimos con nuestras mentes cuáles serán esas raíces. Esta estructura organizacional del cerebro y el cuerpo se describe en Efesios 4:16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano, lleno de amor. La constante y alta actividad intrínseca cerebral que influye en nuestras palabras y acciones se puede ver en las Escrituras. Cuál es su pensamiento, tal es él. Proverbios 23:7. Lo que la investigación muestra es que cuando entramos en un reposo dirigido, en estado enfocado e introspectivo, mejoramos y aumentamos la eficiencia de la actividad en el inconsciente. La investigación comprueba que hay un mayor aumento en las ondas gamma que están involucradas en la atención, la construcción de la memoria y el aprendizaje, y más actividad vinculada a las emociones positivas como la felicidad, cuando nos movemos en ese estado de reposo dirigido. Las exploraciones con TEP, exploración con tomografía por emisión de positrones, y los registros de EEG, electroencefalografía, muestran porciones de bulto cerebral que produce felicidad y paz. Esta es la sabiduría de Salmos 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Las redes organizadas del cerebro. Echemos un vistazo a estas redes coordinadas y organizadas en nuestro cerebro que trabajan juntas de una manera ocupada, íntegra y equilibrada, ayudando a nuestros cerebros a mantener un alto nivel de actividad las 24 horas del día. Estas redes forman la vida interior del cerebro con la red del modo predeterminado RMP, dominando y volviéndose especialmente activa cuando la mente es introspectiva y está pensando profundamente en un reposo dirigido o estado ocioso. La RMP actúa como el director de una orquesta, dando señales de tiempo y coordinando la actividad entre las diferentes redes y regiones cerebrales y preparando al cerebro para reaccionar a un nivel consciente. Por ejemplo, la RMP coordina la actividad en las redes que se vuelven activas durante una tarea mental,
las redes que están activas durante la formación de la memoria y cuando prestamos atención, la red de saliencia que ayuda a determinar a qué prestamos atención y la red sensorio-motora que integra el control del cerebro de los movimientos corporales con la retroalimentación sensorial. Cuando tu mente está ocupada con actividad intrínseca, que es básicamente el reposo dirigido, como la introspección y el pensar las cosas detenidamente, dejar que tu mente divague, dormir, pensar profundo, incluso bajo anestesia, etc., hay una charla constante entre las redes del cerebro en la mente no consciente. La energía consumida por esta mensajería constante activa y la construcción del pensamiento en el nivel no consciente de nuestra mente es aproximadamente 20 veces más que cuando estamos conscientes. Cuando nos movemos en un estado de alerta consciente, el consumo de energía en el cerebro aumenta en un 5%. De hecho, entre el 60% y el 80% de toda la energía utilizada por el cerebro ocurre en circuitos dentro del cerebro que no están relacionados con ninguna señal externa. Todo esto es actividad predominante de la RMP. Flexibilidad. Una propiedad importante de estas redes cerebrales se denomina anticorrelación, lo que significa que alteramos entre las distintas redes. Por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento flexible y creativo, somos capaces de cambiar entre pensamiento a la vez que podamos atrapar y controlar otros pensamientos. Esto es bueno y es lo que queremos. Necesitamos esta flexibilidad a medida que avanzamos en la vida. No podemos controlar los eventos y las circunstancias de la vida, pero podemos controlar nuestras reacciones ante esos eventos y circunstancias. Controlar nuestras reacciones requiere flexibilidad en nuestro pensamiento y Dios nos ha dado eso con nuestras redes múltiples y diferentes. Dios ha diseñado nuestro cerebro para que trabaje para nosotros, no para controlarnos. Apaga para encender. Lo que me parece fascinante es que cuando cambiamos a la red de modo predeterminado, RMP, no nos apagamos para reposar. Muy por el contrario, nos apagamos para encendernos a un modo de pensar que nos da la perspectiva, la sabiduría y la oportunidad de conectarnos con Dios. Este es un estado de ánimo en el que nos apagamos a lo externo y nos conectamos a lo interno. En este estado profundamente intelectual, las redes involucradas permanecen activas y el cambio entre ellas persiste dinámico, pero es un tipo diferente de actividad. Es más centrado e introspectivo. Así que cuando nuestro cerebro entra en el circuito de reposo, en realidad no reposamos. Nos movemos hacia un estado altamente inteligente, autorreflexivo, dirigido. Y cuanto más a menudo vamos allí, más nos ponemos en contacto con la parte profunda y espiritual de lo que somos. Creo que Dios ha creado este estado para conectarnos directamente con Él, de modo que desarrollaremos y practicaremos una conciencia de su presencia. Como dice la Escritura, manténgase despierto, presten estricta atención, sean cautelosos y activos, y vigilen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mateo 26:41. La RMP es una red primaria a la que cambiamos cuando nos desconectamos del mundo exterior. Y nos movemos hacia un estado de concentración plena. Se activa a niveles aún más altos cuando el individuo está soñando despierto, haciendo introspección o dejando que su mente vague en una forma exploratoria y organizada a través de una innumerable miridia de pensamientos dentro de la mente. Es un enfoque dirigido, profundamente intelectual, centrado en lo interno y desconectado del mundo exterior. Es una cesación de lo externo activo, lo cual es como el día de reposo cuando nos separamos del mundo y nos enfocamos en Dios. En este estado de reposo dirigido te enfocas hacia adentro, haces introspección y parece que disminuyera la velocidad, pero en realidad tus recursos mentales se aceleran y tu pensamiento se mueve a un nivel superior. Cuando piensas de esta manera,
cuando haces una pausa en tu actividad y entras en un reposo dirigido, emergerás muy por delante de donde habrías estado si solo operases dentro de los dominios de una mente cambiante variable, consciente, limitada y cognitiva. Esto es el estado en que uno se queda quieto y sabe que Él es Dios. Salmos 46:10. La RMP, que se conocía como energía oscura en el cerebro, se activa en estados cada vez más altos cuando nos dedicamos a la actividad autorreferencial. Los experimentos con imágenes cerebrales demuestran que hay un nivel persistente de actividad de fondo cuando una persona está en estado de reposo dirigido. Esto incluye recuerdos, reflexiones, imaginaciones y autopercepciones. Implica la capacidad de centrarse en una memoria específica, pensando detenidamente las cosas desde diversos ángulos, sin dejar de enfocar en la solución. Es muy importante para planificar acciones futuras. De hecho, la conexión incorrecta de las regiones del cerebro implicadas en la RMP, que conduce a todo tipo de altibajos en la RMP, puede incluso ser parte de los trastornos que van desde el Alzheimer a la esquizofrenia hasta otros trastornos neuropsiquiátricos. La investigación está empezando a demostrar que, por ejemplo, áreas cerebrales que se atrofian y mueren en la enfermedad del Alzheimer se superponen con los principales centros de la RMP. Los pacientes con depresión muestran una disminución de la conectividad entre ciertas regiones de la RMP y las áreas emocionales del cerebro, y en la esquizofrenia muchas áreas de la RMP mostraron un aumento en los niveles de actividad. Los mediadores normales, me refiero a aquellos que han adoptado una vida reflexiva, disciplinada y enfocada en lo que llevan todo pensamiento cautivo, muestran que su RMP es más activo y que hay más intercambio de ida y vuelta entre redes. Esto significa que el cerebro es más activo, crece más ramas e integra y vincula pensamientos, lo que se traduce en inteligencia y sabiduría incrementadas y en esa maravillosa sensación de paz. Dios también incluye algunos beneficios adicionales como el aumento de la salud inmunológica y cardiovascular. Cuando oramos, cuando atrapamos nuestros pensamientos, cuando memorizamos y citamos las Escrituras, nos movemos hacia ese profundo estado contemplativo. Este gran estado mental también se activa cuando intelectualizamos profundamente acerca de la información, quizá lo que estemos estudiando o una habilidad que estemos desarrollando en nuestro trabajo. Somos seres altamente intelectuales creados para tener relación con un Dios altamente intelectual. Nunca debemos subestimar lo brillantes que somos y que solo estamos limitados por cómo nos vemos a nosotros mismos. En su gran misericordia, Dios ha instalado en el diseño de nuestro cerebro estos circuitos que están encabezados por la red de modo predeterminado, RMP, a la que necesitamos tener acceso periódicamente para mantenernos conectados a nuestros espíritus y a fin de poder seguir la dirección del Espíritu Santo. Un tiempo de detener nuestra propia actividad, de detener nuestros propios esfuerzos, Hebreos 4, 9, 10. Nuestras mentes necesitan tiempo para entender lo que nuestros espíritus ya conocen. En el ajetreo de la vida y la ráfaga de actividades cotidianas nos exponemos a la posibilidad de desarrollar una mentalidad caótica con un resultado neto como el caos neuroquímico y electromagnético en el cerebro. Esto se siente como lazos infinitos y espirales de pensamientos que pueden fácilmente salirse de control. Sin embargo, cuando activamos la RMP es casi como un día de reposo en el cerebro, ya que es como si cesara la ráfaga consciente de trabajo y hubiera una retirada en las profundidades de nuestra mente. Es como un proceso de reinicio mental para reconectarnos con lo que somos y con nuestro Salvador, a fin de traer perspectivas a los asuntos de la vida. El Sabbat en el cerebro.
En efecto, cuando nos frenamos frecuentemente y entramos en este estado de reposo, este sabbat o día de reposo en el cerebro, alteramos sus funciones naturales. Las investigaciones muestran que cuando no nos involucramos en este modelo disciplinado y enfocado de pensamiento que activa la RMP, podemos experimentar autoestima negativa, depresión, preocupación, ansiedad y problemas de salud. Además de que nos centramos excesivamente en aspectos generalizados y problemas de memoria a corto plazo. Podemos quedar atascados, incapaces de salir adelante y con una tendencia a enfocarnos en el problema y no en la solución. De hecho, a medida que las cosas van mal en el procesamiento de información en la RMP, los datos mal manejados se transmiten a otras redes del cerebro en las que generan problemas adicionales. Estos se pueden experimentar como problemas de memoria, pensamiento turbio y difuso, ansiedad, depresión y muchas otras manifestaciones, incluidos trastornos neuropsiquiátricos. La red de tareas positivas. En línea con el extraordinario orden y equilibrio que Dios creó en todo, encontramos que esta red de reposo en modo predeterminado es equilibrado por la red de tareas positivas, RTP. La RTP apoya el pensamiento activo requerido para tomar decisiones, de manera que cuando enfocamos nuestro pensamiento y activamos la RMP, en algún momento de nuestro proceso de pensamiento nos vemos hacia la toma activa de decisiones. Esto activa la RTP y experimentamos esto como una acción. Es mi plan de desintoxicación cerebral de 21 días, expuesto en la segunda parte. Llamo a esta acción un alcance activo. La investigación del cerebro, especialmente la ciencia del pensamiento, muestra que la acción completa del ciclo de construcción y ruptura de pensamientos. Vemos esto también en las Escrituras. La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. Sin embargo, lo que es muy interesante y aleccionador es cómo nuestras redes RMP y RTP, así como el equilibrio entre las dos, se eliminan cuando decidimos ser tóxicos. El pensamiento negativo tóxico produce mayor actividad en la RMP y la actividad en la RTP disminuye. Esto da como resultado reflexiones depresivas inadaptadas y una disminución en la capacidad de resolver problemas. Esto nos hace sentir brumosos, confundidos, negativos y deprimidos. Dios es un Dios de orden y equilibrio y ha formado nuestro espíritu, alma y cuerpo de esta manera. Así que es bastante simple. Cuando no sigamos sus ordenanzas, habrá consecuencias. El cerebro se mueve en un estado desequilibrado, produciendo caos neuroquímico y electromagnético, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Santiago 3:16. Nuestro cerebro sigue a nuestra mente. Estudios que utilizan técnicas de imagen muestran que la RMP se activa de forma anormal en individuos que sufren depresión. Otros análisis muestran que en los individuos deprimidos la parte media delantera del cerebro, corteza medial anterior, tiene actividad aumentada. Esto significa que aunque sus reflexiones aumentaron, este buen signo fue lanzado al caos por la disminución de la actividad en la parte posterior media del cerebro, la corteza medial posterior. Cuando hay disminución de la actividad de la corteza medial posterior, se produce un patrón de disociación y existe una tendencia a alejarse de ser claro y específico al pensar en los recuerdos para concentrarse en remembranzas demasiado generales. Lo que esto significa es que cuando la reflexión se convierte en meditación improductiva y las cuestiones negativas son sacadas de proporción, es perjudicial para el cerebro y para las buenas elecciones de vida. Cuando eso sucede, la sana introspección enfocada que activa la RMP cambia de un enfoque en salir adelante y solucionar la situación a un enfoque pasivo o inadaptado que puede resultar en preocupación, ansiedad y depresión. Esto nos da pruebas científicas de que necesitamos tener la mentalidad expresada en Filipenses 4:8.
Por último, hermanos, consideren bien que todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Seguir este consejo perfecto de la palabra de Dios puede traer de vuelta el equilibrio entre la red de modo predeterminado, RMP, y la red de tareas positivas, RTP. La buena noticia es que este equilibrio se puede restaurar muy rápido cuando se elige volverse introspectivo y reflexionar y dirigida. La velocidad del cambio en cómo se siente y funciona ello no es solo debido al equilibrio que se restaura entre la RMP y la RTP, sino también porque el cerebro funciona en circuitos complejos que abarcan múltiples estructuras cerebrales y regiones, por lo que hay un efecto positivo en cascada en todo el cerebro. Esta es, una vez más, la gracia de Dios en acción. Consecuencias del pensamiento tóxico. A lo largo de este libro, el mensaje resonante es el que el pensamiento negativo crea respuestas atípicas en el cerebro, lo cual da lugar a manifestaciones raras. Los estudios han demostrado claramente que las personas con una historia de varios tipos de depresión muestran diferencias en las regiones y circuitos del cerebro asociados con el conocimiento del comportamiento sociablemente aceptable, lóbulo temporal anterior, y la percepción del mal en la región subgenual del cerebro. Sus pensamientos y las decisiones que han hecho transformaron su cerebro de manera negativa para que, en lugar de sentir convicción del mal para cambiar, que es positivo, se sintieran culpables y condenados, haciendo que lo positivo se volviera el negativo. Otros estudios que se ocupan de trastornos obsesivos impulsivos y esquizofrenia muestran cambios definitivos en el cerebro de lo negativo a lo positivo cuando el pensamiento se controla. Algunos científicos incluso describen estas manifestaciones neuropsiquiátricas casi como si el pensamiento negativo y tóxico abriera una puerta que permite que las emociones negativas las abrumen. Y debido a que la mente cambia de materia, este pensamiento negativo cambia la estructura del cerebro. Los pacientes con esquizofrenia tienen actividad disminuida entre el subtálamo y la corteza prefrontal, lo cual afecta la memoria y la flexibilidad del comportamiento. También tienen actividad incorrecta en su toma de decisiones y en las áreas emocionales del cerebro. De estudios de adolescentes que empiezan a mostrar síntomas de esquizofrenia, parece que las áreas son hiperativas al principio de las reacciones de estrés tóxico y luego se dañan y son hipoactivas. Así que si no ayudamos a nuestros niños y adolescentes a tratar con el estrés, estamos potencialmente causando daño cerebral, lo cual se conduce a problemas más serios. Otras investigaciones muestran que las mujeres que han sufrido maltrato abusivo eran un 60% más propensas a tener un niño con autismo. Los investigadores proponen que los efectos duraderos del abuso de los síntomas biológicos de las mujeres, como en el sistema inmunológico y el sistema de respuestas al estrés, son responsables de aumentar la posibilidad de tener un niño con autismo. Estas mujeres fueron víctimas del pensamiento tóxico y el estrés que causa y el abuso, por lo tanto, afectará también la próxima generación y potencialmente las próximas 3. Esta es la razón por la que a menudo hay antecedentes familiares de autismo. Te hablo de este estudio para poner de relieve la responsabilidad que tenemos no solo en mantener nuestras propias mentes correctas, sino también de ayudar a los demás, especialmente a las víctimas de trauma, y a corregir la de ellos. Enciende tu cerebro. Elegir estar enfocado y atento y activar tu RMP, así como también tu RTP, de una manera equilibrada por atrapar tus pensamientos, te llevará de vuelta a estar alineada con Dios. En mi plan de desintoxicación cerebral de 21 días, te muestro cómo centrar tu atención en un solo elemento, usando el proceso de aprendizaje de 5 pasos de Enciende tu cerebro.
Cuando hay una pausa en tu actividad, un estado tranquilo, ese es un momento perfecto para conectar con la parte espiritual de lo que eres. En ese estado tu mente puede comenzar a entender lo que tu espíritu sabe. Puedes posicionarte para que el Espíritu Santo deposite verdad y dirección en tu espíritu mientras confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5, 6. Mediante la modificación de nuestras prácticas de pensamiento en pro de una vida de pensamiento más disciplinada, enfocada y reflexiva, podemos construir espacios neuronales saludables que están mejor acondicionados para traer cautivos nuestros pensamientos y hacerles frente a las variadas demandas del mundo moderno. Tu mente puede cambiar poderosa e inesperadamente a tu cerebro de manera positiva cuando diriges tu atención de manera intencional. La forma más activa de mejorar tu cerebro es un proceso diario paso a paso, un estilo propio de pensar en que tu cerebro se enfoque en un mejor funcionamiento para que se convierta en lo que esperas que sea. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23, 7. Tu mente, tu intelecto, tu voluntad y tus emociones siempre están cambiando tu cerebro de alguna manera. La atención dirigida, disciplinada y enfocada en las cosas correctas es una clave importante para transformar tu cerebro. Resumen del capítulo 5. Tenemos todo tipo de redes coordinadas en nuestro cerebro que trabajan juntas de una manera organizada, formando una charla constante e intrínseca en la parte no consciente de nuestra mente. 2. Nuestros cerebros mantienen un alto nivel de actividad las 24 horas del día. Esta actividad forma la vida interior del cerebro con la red de modo predeterminado RMP, dominando y llegando a ser especialmente activa cuando la mente es introspectiva y piensa profundamente en un reposo dirigido o un estado de ocio. 3. A medida que estas redes funcionan correctamente, cambiamos a estados profundamente introspectivos y meditativos que aumentan nuestra inteligencia y nuestra salud. 4. Cuando cambiamos entre las distintas redes, por ejemplo, cuando tenemos un pensamiento flexible y creativo, somos capaces de cambiar entre pensamientos, atraparlos y controlarlos. Cuando dirigimos nuestro reposo con introspección, autorreflexión y oración, cuando atrapamos nuestros pensamientos, cuando memorizamos y citamos las escrituras, cuando desarrollamos nuestra mente en lo intelectual, aceleramos la red de modo predeterminado RMP y mejoramos la función cerebral, así como la salud mental, física y espiritual. 6. La RMP se equilibra con la red de tareas positivas, RTP, que apoya el pensamiento activo requerido para tomar decisiones. Cuanto más equilibrados somos, más sabiduría aplicamos en nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Este aspecto activo de la RTP es necesario para el cambio eficaz de la mente y el cerebro. 7. La conexión incorrecta de las regiones del cerebro implicadas en la RMP, que conducen a todo tipo de altibajos en la RMP, puede incluso ser parte de los trastornos que van del Alzheimer a la esquizofrenia. 8. El pensamiento tóxico produce esta conexión incorrecta, lo cual provoca una mayor actividad en la RMP, que resulta en una disminución de la actividad en la RTP. Esto provoca reflexiones depresivas e inadaptadas y una disminución en la capacidad de resolver problemas. Esto nos hace sentir brumosos, confundidos, negativos y deprimidos. 9. Tu mente puede cambiar poderosa e inesperadamente a tu cerebro de manera positiva cuando diriges tu atención de manera intencional.